les damos la bienvenida a este primer conversatorio de Gestos de la Poesía 2022, una franja del Centro Cultural de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos acompañan tres poetas fascinantes, cuyos versos ya están disponibles en la antología digital y en la página web de Gestos de la Poesía. Hoy nos acompaña Pedro Licona, poeta colombiano. Nació en Quibdó en 1948. Es poeta, novelista y cuentista, licenciado en Filología y topógrafo, fundador y director de la organización Casa de Poesía y la revista Espiral, coordinador de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera de Neiva y editor de la página de literatura del diario La Nación del Huila. Ha publicado 2 libros de relatos, 2 novelas y los poemarios Viaje al pie a la casa, Receta para llamar al amor, El toque del tiempo, Cuarto creciente, Ilusión y Habitante de la luz. Sus poemas han sido publicados en antologías nacionales e internacionales. También nos acompaña la poeta Lyubov Nikitovna Arbachakova, poeta y académica, nacida en el pueblo Shor de Ansaz, de la región de Kemerovo en Rusia, miembro de la Unión de Escritores de Rusia desde 1997, miembro de la Unión de Artistas de Rusia desde 2005, doctora en Filología. Ha publicado 4 colecciones de poemas: Espinas del alma, Canciones de la mujer Shor, Estaba perdida en el universo. Algunos de los poemas de Lyubov Arbachakova se han traducido al turco, azerbaiyano, bielorruso y otros idiomas. En 2019 se publicó en Bishkek una colección de sus poemas en ruso y kirguís. Tradujo Alicia en el País de las Maravillas al idioma Shor y vertió al ruso la épica Shor Khan, publicada en Astana. Y también nos acompaña el poeta venezolano Simón Zambrano. Nació en Araure, Venezuela, en el 76. Poeta, escritor, mediador de lectura y editor. Estudió letras en la Universidad de los Andes, ULA, y pedagogía en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Candidato a magíster en pedagogía, ha publicado los poemarios Nido con aves muertas, Yo vivía en el refugio de mis palabras andantes, Insomne me miro al espejo, Cuentos de la Sierra, Sinfonía de Huesos, Temblor de pájaros, entre otros. Ganador del premio Daes ULA y de la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, fundador de Páramo Editorial en Chile y de Caizú Ediciones en Venezuela. Bueno, quisiera empezar con una pregunta pues muy general para los tres, y es una pregunta muy sencilla. ¿En qué momento de su vida empiezan a escribir poesía y qué circunstancias los llevaron a ello? ¿Qué poetas quizás los inspiraron en ese proceso cuando iniciaron? Podemos empezar con el poeta Pedro y я сделал первый вопрос по этой Любовь, но будет ответить. И какие обстоятельства вас к этому привели? Начинаем сначала с Pedro Licona. Pedro, por favor, si quieres responder un poco sobre cómo empezaste. Bueno, en realidad mi iniciación, mis inicios fueron en la infancia. A los 9 años más o menos, yo comencé a escribir acrósticos. En esa época era muy de moda el acróstico. Pero yo no hice el ejercicio de escribir, corregir o publicar nada. Yo simplemente me aficioné, porque un tío mío era poeta muy conocido en el país, Miguel Caicedo, y entonces yo quería como imitar a mi tío, que tenía una gran biblioteca, y él me permitía entrar a su biblioteca a leer Las Mil y una Noches, El Tesoro de la Juventud, poemas españoles. Y de los poetas que me marcaron mucho inicialmente fue Tagore, Rabindranath Tagore, luego fue Whitman. De ahí en adelante, pues yo era muy
un hombre muy dado a la lectura diaria, era un devorador de libros. Pienso que eso me motivó a escribir poesía. Gracias, poeta. Es interesante lo que cuenta también de su tío, de esas influencias Y claro, familiares también. Поэт Любов, в какой момент в жизни вы начали писать, и, может быть, какие поэты вдохновляли вас в этом процессе? Сейчас поэт Педро рассказали, что он начал в детстве написать, и что его дядя тоже был поэт, и он хотел стать как дядя, он рассказал об этом. Можете, пожалуйста, поэт Любов, рассказать про вашу историю, как начали написать поэзию? Эйзеновтер Хайран Аргуштар. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Стихи первые на своем родном языке я стала писать, когда поступила на кафедру шорского языка и литературы. Она была впервые вот в истории развития шорского языка открыта в 1989 году. Вот. И когда профессор Андрей Ильич Чудояков попросил проанализировать чьи-нибудь стихи, вот, я решила написать их сама, потому что в то время поэтов, которые писали бы на шорском языке, и стихов было очень мало, то есть мало было материала, и поэтому я сама написала свои стихи на шорском языке и на семинаре стала анализировать свои стихи. И вот когда Андрей Ильич, профессор, сказал, что хорошие стихи, я решила писать, продолжать писать стихи на своем родном, а потом переводить на русский. Bueno, la poeta Lubov nos cuenta que sus primeros poemas los escribió en el idioma shor y comenzó a escribirlos cuando entró a una cátedra de literatura en idioma shor, la primera cátedra que se dio en ese momento, y tenía un profesor que se llamaba Andrei Ilich Chudayakov, y una vez en un seminario sobre literatura, él les dio la tarea de elegir un poeta favorito y analizar sus poemas. Pero como había pocos poetas en la lengua materna de la poeta Lubov, que es la lengua shor, ella decidió escribir ella misma unos poemas y en la siguiente lección los analizó sus propios poemas. Es interesante también esta historia que ella cuenta porque recibió comentarios positivos e incluso el profesor le dijo que eran buenos poemas, que quién los había escrito. Así que este ánimo que le dio su profesor la llevó a seguir escribiendo poesía. Spasiba большое. Poeta Simón, muchas gracias también por estar aquí. Queríamos preguntarte también cómo fue esa iniciación tuya en la poesía, cómo fue que empezaste a escribir. Bueno, hola, buenos días, saludos a todos, Ícaro, a los otros compañeros poetas también, un saludo desde Venezuela. Bueno, mi iniciación en la poesía comienza desde niño, creo que comenzó como comienza todo acercamiento de la poesía con los niños, a través de la música. Yo nací en una ciudad que pertenece a los llanos venezolanos y allí era escuchar en las radios, escuchar en cualquier lado la música llanera, una música que se compone de instrumentos fundamentales como el cuatro, el arpa y la maraca. Y a partir de allí, digamos que me fue cautivando esa posibilidad de los versos, de las coplas, de las rimas, esos sonidos tan maravillosos que tiene la música llanera. Y digamos que a partir de muy joven empecé a componer canciones para música llanera, canciones que obviamente nunca fueron musicalizadas. Sin embargo, digamos que allí empezó mi proceso, mi acercamiento a la escritura. Posteriormente, bueno, mi padre, un gran lector, de alguna manera influyó mucho en mi acercamiento a la poesía. Y bueno, ya de joven, mi entrada a la universidad, bueno, me permitió
acercarme a la poesía de manera formal y en relación también con el movimiento poético que se daba o que se da en la ciudad de Mérida, que es donde vivo ahora. Y digamos que allí empieza mi proceso de escritura, un proceso que parte de la música y que, bueno, luego se hace formal a través de mi incursión en la Escuela de Letras y mi acercamiento no solo a los grandes poetas venezolanos, sino grandes poetas latinoamericanos y del mundo. Gracias, pues te cuento aquí de manera personal que también yo en este momento estoy en Los Llanos, en Colombia, Okay. en Casanare, donde también se escucha la música, el joropo, las maracas, el arpa, el cuatro, y también pues es interesante esto que cuentas de que empieza desde la musical. Ahora quisiera, pues, en esta misma línea, y ya que todos han respondido como sobre esos inicios tempranos en la poesía de la poeta Lubov hay una relación muy directa con la tierra natal, con el lugar de origen. Los pueblos originarios tienen una conexión muy directa. Y quería preguntarles también a ustedes, a Pedro, por ejemplo, en sus poemas, en la selección que hace, donde hay una evocación constante del agua, del mar, y también en tus poemas, Simón, donde hay una visión quizás introspectiva, también como dolorosa, como una angustia también que se experimenta. ¿De qué manera, si ustedes sienten que esta poesía o que esta selección que enviaron está conectada con la tierra natal? No sé, Pedro, si quieres hablar un poco al respecto, pues ya dijiste que empezaste en la infancia, pero ¿consideras que todavía tu lugar de origen, eh, digamos que orienta tu poesía o sigue presente en tu poesía? No sé qué piensas al respecto. Sí, yo pienso que es imposible desligarse de la parte del origen. La parte inconsciente de uno siempre lo está llamando, lo está regiendo. En el caso mío, parece que siempre la selva, la naturaleza, el agua, la luz, están presentes en todas mis cosas. Parece que es como una línea que es difícil de evitar, porque de hecho que me emociona, me encanta escribir sobre naturaleza y demás. Entiendo. Sí, es algo que es como una constante también, y con la poeta de Shoria pienso que hay una afinidad entre sus poesías. Поэт Любов, би участвовали в жесте поэзии с стихами, которые много говорят о вашей родине, Горная Шория. Я хотел вам спросить, если вы можете рассказать о Шоре и об отношениях между вашей родная земля и вашим поэтическим творчеством? Горная Шория – это горно-таежный регион, находится на юге Сибири. Сибирь, наверное, знает, в Кемеровской области, вот на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Я сама родилась в глухой деревушке, там было всего 5 домов, не было электричества, и никакой цивилизации не было в этой деревне, была вокруг тайга, горы, речка, цветы прекрасные, кондыки, огоньки, саранки, подснежники, животное вокруг, это кони, коровки. И вот вся эта красота осталась навсегда в моей памяти, поэтому вот в своих стихах или картинах я пытаюсь поделиться своими впечатлениями вот именно из детства. Да, я сейчас только говорили, что поэт Pedro тоже, он пишет про джунгли, про реки, он говорит тоже, что детство очень владеет на его поэзии, что как невозможно не написать об этом, потому что, может быть, даже и подсознание это идет. Да, La poeta спасибо. Lubov nos cuenta que Shoria es una región
montañosa de taiga ubicada en la parte sur de la región de Kemerovo, en la actual Federación de Rusia. Dice que nació en un pequeño pueblo remoto donde solo había 5 casas, el cual ya no existe. Había taiga, montañas, un río, flores hermosas, animales también, caballos, vacas, y ella dice que toda esta belleza ha permanecido para siempre en su memoria, por lo que ella en sus poemas y pinturas trata de compartir sus impresiones de la infancia. Poeta Simón. Bueno, sí, evidentemente no podemos, digamos, olvidar, no podemos apartarnos del lugar donde nacimos. Yo nací en una ciudad llanera, una ciudad de los llanos venezolanos, pero sin embargo, desde muy joven, pues me vine a la ciudad de Mérida, que es lo contrario, es parte de la sierra, parte de la cordillera de los Andes venezolanos. Y bueno, visualizar desde la infancia la ciudad donde nací, pero en relación con la ciudad con la que vivo ahora, de alguna manera dentro de mi poesía hay visos de esa llanura, hay visos de esa temperatura alta, de esa forma de ser desinhibida del hombre del llano, de esa relación con el trabajo del llano, del campo, con los animales. Sin embargo, creo que con los años me he convertido en un asceta de alguna manera. He empezado a mirar hacia adentro, el frío, vivir en una ciudad alta, con temperaturas bajas, de alguna manera te hace ser mucho más, más íntimo, te hace ser mucho más cercano a lo que tu corazón y a lo que tu alma dice. Y es allí donde la hermeticidad de mis poemas, de alguna manera, reflejan la ciudad donde vivo, ¿no? Creo que uno empieza a mirarse hacia adentro, empieza a decir más cosas con menos palabras, empieza a convertirse en un sujeto que sintetiza de alguna manera las sensaciones, las emociones, y bueno, creo que tiene que ver un poco con el ambiente, con el frío, con las alturas, con lo hermético que pudiese ser vivir entre estas montañas. Gracias, Simón. Aunque de maneras distintas, se siente un poco en esta selección de poemas de ustedes tres una suerte quizás de nostalgia o de desolación, podría decirse. En el caso de Pedro, por ejemplo, hay una crítica pues, poética al mundo contemporáneo. Digamos, Pedro menciona en algunos momentos enfermedades, el exceso de información, las guerras, incluso las categorías con las cuales intentamos aproximarnos al mundo y que son insuficientes para hacerlo. En los poemas de Simón, como mencionas, esto se da de un modo quizás más íntimo, una angustia, un dolor quizás existencial, no quizás tanto una nostalgia, aunque sí hay evocaciones también de la infancia en esos poemas. Eh, y en la poesía de Lugov, esa nostalgia está frente al pasado y la pérdida de la infancia, pero también de lo que alguna vez fue su tierra natal, que se ha transformado. Entonces, no sé si podrían comentar un poco quizás sobre esta atmósfera, un poco como un suerte de desconsuelo que hay en la poesía. No sé cómo lo ves, Pedro, si sientes que haya algo de ello. No, en realidad sí hay algo de ello. Por ejemplo, los poemas que yo envié a la universidad tienen que ver con la época de la pandemia. Bueno, es un libro escrito en la pandemia, Entiendo. cuando había ese temor, ese miedo, esa cercanía como la muerte, ¿no? Sí estaba rondando por allí. Pero generalmente mi poesía es abierta a muchos temas. Sí, Y sí, inclusive este año, pues, estuve tocado por la guerra de Ucrania y Rusia.
me puse a leer mucho, a ver muchos videos sobre eso. Al final no entendí nada, solamente me quedó la sensación de que la guerra es un acto de desamor, de malas elecciones, donde todo el mundo sale perdiendo, ¿sí? Entonces una reflexión. Por eso escribí el libro este año, en la feria del libro lo publiqué, está prohibido rodar cuesta arriba, porque en realidad la guerra para mí es un acto de desamor. Entiendo, poeta. Y ahora estás también escribiendo, digamos, quería preguntarte si tu proceso creativo también pasa siempre como por una serie también de reflexiones. Tu poesía también es muy reflexiva al mismo tiempo, como que va en un doble nivel de contemplación, pero también del pensamiento, ¿no? Como que va deshilando algunas ideas. Es algo interesante que he sentido en tu poesía. Sí, a mí me ha marcado mucho eso mi trabajo de escritura. Yo ya cumplo de estar corrigiendo textos y escribiendo textos, cumplo 52 años, más o menos, escribiendo poesía y texto. Y siempre ha sido alrededor de la reflexión. ¿Por qué? Porque soy un hombre muy un poquito no tan, no tan locuaz. Soy un poquito más introvertido. Y este problema que tengo yo de la voz no me hace muy sociable por la ronquera y la cosa. Entonces trato siempre de asimilar cosas hacia adentro, trabajando y escribiendo mucho. Y además tengo no es no es defecto o es cualidad, no sé, soy muy compulsivo. Yo todo el tiempo estoy escribiendo 2, 3 libros al tiempo. Yo en el año me escribo 2, 3 libros. Entonces por eso creo que vivo muy solo, muy aislado, y eso me hace escribir así, buscando siempre entender la realidad. Entiendo, poeta, muchísimas gracias. Poeta Любовь, сейчас мы говорили с поэт Педро, потому что на его стихи, стихотворения, которые он отправил, на эти стихи, он тоже критикует или как чувствуется какая-нибудь как грусть тоже современный мир, с пандемия. Он сейчас тоже говорит, что он написал эти стихи во время пандемии, когда было люди много боялись. А сейчас он тоже читает про ситуацию между Украиной и Россией, и он говорит, что он не понимает, но что он понял, что любая война – это акт разбитого сердца, как не любовное детство. И я хотел вам спросить, как если рассказать, потому что есть тоже какая ностальгическая атмосфера на ваши стихи, как какая-нибудь ностальгия по вашему детству, даже ностальгия по прошлому Шоре. Не могли вы немного рассказать как об этом, как атмосфере, которая чувствуется тоже в ваших стихах? Про сказителей шаманов, да, вы говорите? Нет, это другой вопрос. Это другое? Да, это другой как вопрос. Рассказать, просто чувствуется на ваши стихи, что есть тоже какая-нибудь ностальгия. Сейчас вы говорили про детство, говорили тоже про Шоря, про природу. И чувствуется, что тоже какая-нибудь как ностальгия по прошлому, Шоре, по сама жизнь. Не знаю, если это правильно понимаю, чувствуется, что вы можете рассказать об этом. Да, я как уже говорила, что родилась в глухой деревушке, вот, далеко от цивилизации, и мы жили обособленно, и до школы я не знала шорского языка, русского языка не знала, и жила среди своих, слушала песни свои народные,
слышала и видела шаманов, которые проводили иногда обряд. То есть я жила и росла среди своих. Вот. А когда пошла в школу и уже уехала в город, вот, мне всего этого стало не хватать, потому что деревня – это было такое чувство, как дом твой, где мне было спокойно, где я слышала родную речь и могла зайти в любой дом из 5 домов, 5 домов было. То есть я себя чувствовала свободно, и мне было приятно, комфортно. А когда я уехала в большой город и увидела, что помимо вот нас, шорцев, живут люди разных национальностей, и очень много, и город такой огромный, большой, и людей столько много, что можно заблудиться. Мне было как-то страшно даже. И я очень скучала по своей деревне, по песням своим. Spasiba Paet. Ella dice que ella, pues como comentó, creció en una aldea pequeña y desde muy niña siempre escuchando las historias, digamos, tradicionales, la vida de la aldea en la cual se sentía libre, escuchaba la música y cuando viajó ya a una ciudad grande a estudiar, sintió terror, se sintió pues extraña, asustada y extrañaba mucho esa vida de su tierra natal, que pues era un poco la pregunta también, pero esa nostalgia, digamos que desde ese momento ella siente que perdió algo y que eso se mantiene también en su poesía con ese viaje que hizo. Spasiba Balshoi Paet. Poeta Simón, no sé qué opinas al respecto. En tu poesía, digamos que mandaste una selección amplia de 2 libros y digamos que sí hay un tono, digamos que, como tú bien decías, hermético, pero al mismo tiempo quizás angustiante, un poco también como desolador, hay una tristeza allí. No sé si esto esté de alguna manera relacionado con ese viaje que tú también hiciste, con ese cambio de lugar del que hablabas, o si es ya una exploración. No sé si quieres hablar al respecto, si en efecto esa sensación que te transmite como de angustia, de tristeza, es a qué responde un poco dentro de tu búsqueda, dentro de tu camino. Bueno, sí, bueno, efectivamente, digamos que el viaje, el traslado, el pasar de un lugar a otro, sentir las ausencias de cosas, de personas, vivir desde la contemplación, vivir desde la experiencia, digamos, de una realidad que muchas veces nos perturba, de una realidad que muchas veces nos angustia, que de alguna manera nos azota, digamos, forma parte de ese proceso de ir armando, de ir, digamos, elaborando, construyendo un discurso que tal vez uno quisiese negar, un discurso que tal vez uno quisiese olvidar, un discurso que tal vez uno quisiese, digamos, replantear, pues. Pero bueno, la vida muchas veces nos condiciona. Nosotros queremos ir por un lado, la vida nos condiciona a ir por otro. Y yo creo que en ese proceso la contemplación es importante. Vivir, digamos, el momento, la experiencia, de alguna manera nos hace ser o ir en búsqueda de ser mejores personas, de poder evaluar, de poder de alguna manera contrarrestar lo que te hace daño, lo que te duele. Y es allí que esos 2 libros de alguna manera son parte de esos procesos, ¿no? Tanto Sinfonía de Huesos, que es una búsqueda constante para poder acercarme a lo que realmente significa la vida y lo que significa su antagonista, que es la muerte, ¿no?
Y en Temblor de Pájaro es un homenaje a mi padre, es un homenaje a un ser humano al que amé mucho y que, bueno, ya no está. Y es parte, digamos, de una relación que yo hago con las aves, ¿no? Ahí en mi poesía un acercamiento muy particular a las aves. Tal vez en algún momento, en otra vida, tal vez fui un pájaro, no lo sé. Y el Temblor de Pájaro tiene que ver justamente con, somos pájaros, todos somos pájaros de alguna manera. Algunos volamos más alto, otros más bajo, algunos le tememos a volar, otros lo intentamos, pero yo creo que al final de nuestros días todos somos unos pájaros indefensos, pájaros que de alguna manera no, ya no pueden volar, pájaros que tiemblan tal vez por saber que pronto vendrá, pues, digamos, esa otra instancia que es la muerte. Entonces, en estos dos libros hay un viaje al pasado, hay un viaje a la niñez, hay una introspección de cómo nos veíamos y cómo nos vemos ahora. Y en ese proceso hay mucha nostalgia, hay mucho dolor, hay mucha verdad, hay mucha angustia, hay mucha soledad. Y bueno, creo que escribirlo en esos poemas breves, de alguna manera, es como ir deslastrándonos de lo que tanto nos ha hecho daño, de lo que tanto nos angustia. Gracias, poeta. Quisiera ahora, pues, la poeta Lubov en algunos de sus poemas menciona a chamanes y a otros personajes que son los Kaiji, que hacen parte de como de la visión que ellos tienen, digamos, dentro del ámbito de sus creencias, de lo sagrado. Y quisiera preguntarles precisamente también, pues primero a ustedes dos, a ti, Pedro y Simón, por su propia relación quizás con ese ámbito de lo sagrado y lo espiritual. La poesía de Simón, por ejemplo, tiene un tono que a veces es herético, en la medida en que a veces también hay imágenes que se refieren a la iglesia, incluso palabras como eclesiásticas, él habla del credo, habla de los salmos y la recitación que hace también tiene un tono que evoca algunos elementos, por ejemplo, del cristianismo. En los poemas de Pedro hay una visión de lo efímero, del infinito, del universo también, como un contrapeso a esos, digamos, padecimientos humanos. Él siempre está, digamos, mirando a la naturaleza. Entonces, ¿consideras que hay un ámbito como trascendente o metafísico en sus poemas? Quizás una visión de lo sagrado. Sí, yo pienso que sí hay mucha conexión con el más allá todo el tiempo. Metafísica, sí, claro. Religiosa no tanto, porque de pronto en mi formación como persona, hay unos años que me marcaron mucho, fuera de trabajar, de leer mucho a Tagore. Yo me metí estuve con los hindúes en Bogotá, con la Embajada de la India, 4 años vinculado allí. Allí escribí 4 libros sobre hinduismo. Y entonces estuve leyendo mucho hinduismo y estuve siempre, yo soy muy devorador de libros. Yo creo que yo me leía en esa época unos 20, 30 libros al año, hasta que se fue el embajador de la India de Bogotá y pues se acabó la conexión. Pero sí quedaron muchos rezagos de esa formación. Con muchos grupos hindúes, habían más o menos unas 10 religiones hindúes allí en Bogotá. Ahí nos encontrábamos el 2 de octubre a celebrar el día de Mahatma Gandhi. Y yo de partir de allí hace 31 años más o menos, hago oración, estilo lama, todos los días hago oración. Entiendo. Sí, sí, sí hay algo que se siente en tu poesía como de esa unión de lo singular con lo total, ¿no? Del uno y el universo. Eso que también es como una idea
que en algunos poemas está presente, ¿no? Como de fundirse con el mar, con el viento. Creo que es algo que de alguna manera también se conecta. Es muy bello lo que cuentas, poeta. Toca con la Poetesa, unidad. sí, poetesa Lyubov. В некоторые ваших стихах вы упоминаете шаманов и хайджи. Мы только сейчас говорили с Да, Педро да. по поводу, ну, как духовность, как и духовной практики, и какие веры у каждого есть. И у коренных народов есть Да. специфические тоже веры. И в одном стихотворении даже говорите о злых шаманов. Не могли вы рассказать нам о том, кто такие хайджи и шаманы, и почему тоже вы пишете об этом, какой роль, может быть, есть на вашей поэзии? Спасибо. Хайчи, сказитель, это исполнитель самого крупного жанра в шорском фольклоре, который называется Алыптыгныбах или Кайныбах, богатырское героическое сказание, которое исполняется горловым пением в сопровождении игры на двухструнном музыкальном инструменте кайкомус. Вот особенностью шорской эпической традиции является участие сказителя в событиях мира, эпоса, эпического мира. Образ хайчи присутствует во всех сказаниях, которые мы записали от разных сказителей с 1994 года. И вот один сказитель, Владимир Егорович Танагашев, он говорил: «Вроде мен ларбы чорчам, я будто бы вместе с ними хожу, вместе с ними отправляюсь вслед за богатырями». Исполнители также шорского эпоса верили очень в духов Кай-Эзи, и поэтому они боялись ошибиться, например, в имени Алыпа. И мы записали рассказы, где хозяин Кая, Кай-Эзи, может наказать сказителя за то, что он ошибся в имени. Кто такой шаман? Шаман для шорских жителей, деревенских в основном, это посредник между различными духами, божествами и людьми. По традиционным представлениям шорцев судьба человека зависит от разных духов, которые окружают людей. И поэтому, когда были какие-то трудные ситуации в жизни, кто-то заболел, там, даже корова, если пропала, обязательно обращались к шаманам. Ну, шаманы, когда мы записывали их, шорские шаманы, они все рассказывали, ну, традиционные шаманы, что они прошли через болезнь шаманскую. То есть каждый шаман шорский, он обязательно проходит вот эту вот шаманскую болезнь. И они имели своих духов-помощников. Например, в качестве родовой горы многие считают гору Мустак, которая находится здесь недалеко, в Таштагольском районе. Вот. А верховным общим божеством является Пай или Пай-Ульген. Ну вот сегодня шаманы, они немножко отличаются от традиционных, но они востребованы. Их приглашают на какие-то семейные обряды, но и кроме этого еще на какие-то праздничные мероприятия. Но они, конечно, я как собиратель фольклора, я много общалась со сказителями, с шаманами, поэтому они на меня большое впечатление оказали. Вот в нашей деревне жила шаманка одна, она умела камлать, и ее приглашали провести обряд. Но она мне запомнилась с детства не тем, как она проводила обряд, а тем, как она во что была одета. Потому что на ней был костюм шорский, было красивое украшение. И еще, как ни странно, я помню запах вот
курительные трубки, потому что у нас в семье никто не курил. И в своих стихах, либо рассказы я иногда пишу, конечно, я вспоминаю и сказителей, упоминаю и шаманов, потому что в настоящее время не только у нас язык утрачивается, но и культура. Вот, и традиционные наши сказители тоже ушли, и не только сказители, но и шаманы. Это к большому нашему сожалению. Spasiba, Saadliet, poetesa. Voy a resumir un poco lo que ella nos cuenta. Le pregunté por los chamanes y otros personajes que son los Haiji, que aparecen en algunos de los poemas de la poeta Lubov, y están relacionados con el pueblo de Shoria. Y ella nos dice que el Haiji es como el contador de historias, el narrador, es el intérprete del género más importante del folclore de Shoria, que se llama Aliptik Nivaka, que es un cuento heroico, un cuento épico muy antiguo, y se interpreta haciendo el canto de garganta y tocando un instrumento de 2 cuerdas que se llama kaikomus. Algo interesante que ella cuenta es que en esas historias el narrador o quien cuenta se involucra en la propia historia, hace parte de la historia. Entonces, las mismas historias tienen un espíritu que las protege, y por eso los que se dedican a esto tienen miedo de equivocarse cuando refieren algún nombre de alguna personalidad del pasado, porque si se equivocan pueden ser castigados incluso por los espíritus que salvaguardan esas historias. Dice que un chamán también es un intermediario entre los espíritus, los dioses y las personas, y que ella tuvo la oportunidad de conocer a varios chamanes cuando estaba en su aldea, que en alguna oportunidad incluso una chamana que conoció después la volvió a reconocer tiempo después, y que debido a su trabajo como estudiosa del folclore de Shoria, pues ha conocido a varias de estas personas y tiene una relación pues muy profunda y una creencia también en su labor. Nos dice que generalmente los chamanes de Shoria pasan por una enfermedad, que es como algo obligatorio, que deben primero enfermarse, después curarse para poder ayudar a otras personas, y que cada uno tiene espíritus ayudantes. Cada chamán, por ejemplo, que hay una montaña cercana a donde ella vive, que es la montaña Mustag, y que esa montaña también digamos que la llaman como ayudante, que aún hay chamanes, pero que se diferencian mucho de los que había antes, que los chamanes también, digamos que participan en eventos colectivos, en fiestas, pero que su recuerdo de estos chamanes era la manera como estaban vestidos, con los trajes tradicionales, con todos sus atuendos, y que para ella también algo que le quedó en la memoria es el olor a tabaco que despedían estas personas de conocimiento. Pero también pues dice que ella escribe al respecto y lo evoca también con esa nostalgia de que no solo se está perdiendo el idioma en su pueblo, en su lugar, sino también la cultura, y que los chamanes y los narradores tradicionales se han ido. Poeta Simón, no sé si nos quieres hablar un poco también de tu relación con ese, digamos, ámbito, podría decirse espiritual, o que en tu poesía se siente también como herético a veces, digamos, como transgresor en algunos momentos. No sé si quieres hablar un poco al respecto, además que pues me dio la impresión cuando escuché tu recitación de que esos poemas iban en un ritmo también como muy como en una suerte de letanía o de rezo, por decirlo de alguna manera, en la manera como tú los recitaste. No sé si quieras compartir algo al respecto. Bueno, sí, digamos que en mi poesía también hay, más que religión, hay espiritualidad, ¿no? Yo creo que mi cercanía o esa musicalidad que puede haber en mi poesía
digamos que no está totalmente ligada a alguna religión en particular. Sin embargo, bueno, yo nací en una familia convencional, católica, bueno, con ciertos principios apegados al catolicismo. Sin embargo, en mi juventud yo tal vez pasé por una etapa de negación de todo dogma en particular. Esa rebeldía de la juventud, de la adolescencia, de alguna manera se hizo presente en mi poesía, una negación, tal vez una posición herética, una posición de contraposición a lo que significan los dogmas y las religiones en particular. Sin embargo, bueno, con los años uno va hacia ese viaje interior donde la espiritualidad va a estar presente, la manera como contemplamos lo que nos rodea, la manera como lo recibimos, la manera como lo procesamos. De alguna manera va a ir, digamos, conformando, va a ir estableciendo una postura más que religiosa humana con respecto a lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que mientras vamos envejeciendo nos vamos convirtiendo en más humanos, en el sentido de que podemos decodificar una serie de situaciones, de momentos, la relación con las personas, con los animales incluso. Y yo creo que hay mucha espiritualidad en el sentido de que la contemplación de las cosas que nos rodean, a pesar de que sean cosas sencillas, se van convirtiendo en cosas complejas, ¿no? Muchas veces, ¿no? La vida de páramo, la vida de la montaña, con sus misterios, con sus oscuridades, con sus sensaciones, de alguna manera pues va formándote una visión mucho más amplia de los objetos, de las cosas. Y yo creo que en ese proceso de alcanzar el conocer más allá de lo que los ojos ven, más allá de lo que las manos puedan tocar, más allá de lo que podamos, digamos, observar, yo creo que la cosa está en el sentir, ¿no? Y yo creo que la religión, por excelencia, debe ser la poesía, porque nos permite relacionarnos con todo, nos permite construir, destruir también. Y yo creo que la espiritualidad nos mueve en cualquier momento de la vida, pero yo creo que la poesía es el momento donde se concreta todo eso que vamos sintiendo, que vamos sufriendo y padeciendo a lo largo de nuestra historia. Gracias, es muy bello eso que dices de la poesía, sería como una religión trascendente a todas porque conecta realmente y esta posibilidad de hacer gestos de la poesía también es algo bello de poder estar aquí desde distintos países, desde distintos lugares, estableciendo un diálogo, quizás también, por lo menos para la poeta Lubov, muy gestual, muy de los tonos, pero es también realmente muy, muy valioso poder estar aquí con ustedes. Y quisiera ya como para cerrar hacer una última pregunta. Digamos que Simón, por ejemplo, tú además de poeta eres pedagogo y has escrito libros para niños, tienes experiencia dando talleres de escritura. Pedro, también tú eres colaborador del Movimiento Poético Mundial y has trabajado también en bibliotecas, en revistas. Entonces, la pregunta es si podrían hablar eh, desde su experiencia sobre estas labores que ustedes hacen para fomentar la literatura, qué retos ven quizás en estos procesos. Y después le preguntamos a la poeta Lubov sobre el panorama literario también de Shoria en la actualidad. Entonces, no sé si Pedro de pronto nos quieres contar desde tu labor también paralela. Yo creo que incluso asistir a festivales, hacer parte de estas asociaciones literarias tiene una gran incidencia y de pronto nos podrías hablar sobre estas labores que haces y cómo fomentan, digamos, la experiencia de acercarse a la literatura. Sí, yo creo que son dos momentos que siempre uno está provocando. El uno es acercarse al mundo y el otro es acercarse a las letras, a la literatura.
la literatura de uno y de los otros. Pues sí, yo tuve la oportunidad de estar provocando el surgimiento, resurgimiento en el Huila de la poesía, de la escritura. Duré más o menos unos casi 20 años llevando poetas a los auditorios, haciendo recitales, haciendo encuentros, haciendo coloquios. Y en realidad sí, es una buena labor, porque a la vez de que uno lleva al otro, lo incita, lo provoca y le abre como el camino para que él siga trabajando, uno se va nutriendo, uno se va llenando de cosas y el mundo uno se va enriqueciendo, ¿no? Pues yo no creo en realidad que el gestor cultural o la persona que lidera un proceso, él lidera el proceso, porque a la vez que lo lidera, también se va como siendo partícipe y haciendo de su espíritu como un caudal cada vez más ancho, más enriquecido. Es por eso que uno hace la poesía y escribe libros para uno acercarse al mundo. Sí, además, pues desde lo que tú contabas de tu carácter también, que es quizás introvertido también, se convierte en un puente esa literatura para conectar desde otro lenguaje, ¿no? Desde otra manera. Es Sí, un doble señor. juego. Sí. Sí, señor. Eso es un doble juego. Gracias. Esa es la palabra. Bueno, querida poeta Lubov, mi уже так скоро будем заканчивать эту встречу. Хотели спросить, в других стихотворениях вы говорите тоже о важности сохранения родного языка. Какого нынешнее положение поэтической и литературной панорамы в Шоре? Но наш язык и литература перестали развиваться с 1939 года, когда ликвидировали Горно-Шорский национальный район. Вот. Но в 1990-е годы прошли под знаком возрождения шорской литературы, и появились талантливые поэты и прозаики, которые вернули читателям, по мнению Геннадия Косачакова, аромат шорского поэтического слова, освежили своим светом и энергией красоту древнейшей шорской культуры. Вот эти современные поэты и прозаики появились, и вместе с тем из небытия вышли писатели и поэты, которые прославили литературу шорского народа в начале 20 века еще. Это Чиспияков, Федор Степанович, Тарбоков, Тотуш. Они были когда-то очень широко известны в Кузбассе, но писали свои произведения на русском языке. В настоящее время, согласно переписи населения 2010 года, из 13 тысяч шорцев, владеющих родным языком, осталось только около 1000 человек. И писатели, которые тоже пишут на своем родном языке, остается, к сожалению, все меньше и меньше, потому что многие уже ушли из этой жизни, умерли. Вот такая ситуация у нас печальная. Но, наверное, есть еще и другие, например, на ваши ученики, которые продолжают это направление. Вот, к сожалению, у нас проблема... Да. Молодежь, к сожалению, которая выросла в городах, они свой язык не знают. И пока вот мы ждем появления новых поэтов, писателей, но их мало. Но есть люди, которые поют песни. Вот, например, вы знаете Икара Чылтыста Нагашева, который исполняет шорские песни.
и она поэтому учит язык. И есть другие молодые, которые тоже хотят петь свои родные песни, и они волей-неволей тоже начинают, если даже не знали языка, они начинают учить этот язык шорский. No, Надеемся, будем, что... Да. да, и будем стараться тоже распространять больше Спасибо. ваша литература. И Bueno, да, и вот мы тоже, которые остались, пишем, мы стараемся, если даже запишем на русском стихи, мы обязательно переводим на шорский. да, понимаю. Bueno, pues la poeta le pregunté que, pues ella habla en sus poemas de cómo hay una pérdida del idioma natal, del idioma shor, y le preguntaba pues cuál es la situación actual de la literatura y del panorama literario. Entonces ella nos cuenta que el idioma y la literatura shor dejaron de desarrollarse desde 1939, cuando la República de Gorna Shoria dejó de existir y se unió a otra región que es Kemerava Oblast. Entonces ella dice que en la década del 90 fue una época de renacimiento de la literatura shor y que junto a ella otros poetas empezaron a refrescar con su luz y energía la belleza de la antigua cultura shor, entre ellos poetas como Belgeshev, Kostochakov y otros. Pero dice ella que muchos poetas, si bien eran reconocidos, escribían únicamente en ruso, que ha sido, digamos, menos los poetas que se han dedicado a escribir en el idioma natal. Y también cuenta un dato que pues es triste, y es que hoy, según un censo de 2010, de 13.000 shores, quedan alrededor de 1.000 personas que hablan la lengua materna. Y cada vez hay menos escritores que escriben en esta lengua. Entonces yo le preguntaba a ella que si dentro de sus estudiantes, porque ella es doctora en filología y ha trabajado todos estos temas, le preguntaba que si tiene estudiantes jóvenes que sigan esta línea, y me dice que lamentablemente son pocas las personas jóvenes que viven en las ciudades y que están estudiando, que saben su idioma natal, entonces que es todo un reto. Y bueno, pues aquí también desde Gestos de la Poesía y en Colombia vamos pues también a dar a conocer esta literatura y a alentar ese espíritu del idioma shor. Muchísimas gracias, poeta. Y pues para cerrar, poeta Simón, no sé si nos quieras contar algo también sobre esa experiencia tuya, también preservando quizás no un idioma natal, pero sí esa poesía que, como tú dices, pues trasciende quizás todos los idiomas y creencias. Entonces, no sé si puedes hablar sobre tu labor también como pedagogo y también como editor, quizás. Sí, bueno, Ícaro, compañero. Bueno, durante muchos años pues ejercí como servidor público. Estuve muchos años organizando festivales, ferias de libros, presentaciones de libros, conversatorios. Fueron muchos años dedicados a eso, donde buscaba la posibilidad de proyectar a otros, de acompañar a otros en ese proceso de la literatura. Y desde algunos años para acá, pues he decidido encontrarme a mí mismo y de alguna manera participar de la poesía desde el verdadero sentido, que es el del escribirla, ¿no? Mi relación con los talleres literarios, mi relación con el resto de las personas desde el punto de vista organizacional, abarcó muchos espacios, no solo en mi ciudad natal, en mi estado, en el estado donde vivo, sino a lo largo del país también, con talleres de formación, de mediación de lectura, de escritura creativa, talleres de historia local, etcétera. Sin embargo, yo creo que en estos momentos estoy mucho más cercano a la escritura, en el sentido de que, bueno, tengo más tiempo para escribir, tengo más tiempo para pensar la poesía.
termina. Estoy haciendo de manera constante talleres tanto en Venezuela como para fuera del país, tratando de formar mediadores de lectura, adultos lectores que puedan multiplicar su experiencia con la lectura con niños y adolescentes, talleres de escritura creativa para que la gente tenga la posibilidad de escribir también. Y digamos que como editor también buscando las posibilidades de mostrar a otras personas que tal vez se han mantenido en la oscuridad textual, como decía alguien por allí, porque no han tenido posibilidad de publicar. Pero sin embargo, la esencia de todo esto va enfocado hacia mi participación como escritor, ¿no? Tener más tiempo para escribir, para pensar lo que escribo, para revisar lo que escribo, digamos que es importante porque cada vez uno se vuelve más exigente con lo que lee, pero se vuelve mucho más exigente con lo que escribe. Y yo creo que ese es el trabajo que estoy haciendo actualmente. Comprometerme con lo que hago en función de lo que yo pueda brindar al resto de las personas. Bueno, muchas gracias, querido poeta. Muchas gracias también, querido poeta Pedro, Spasiba Balshoi, poeta Lubov. Ha sido un gusto tenerlos aquí y en Gestos de la Poesía, sus videos y poemas, todas las personas que están conectadas en cualquier momento pueden acceder a la página de Gestos de la Poesía. Allí están los videos con las recitaciones en viva voz de cada uno de estos poetas, así como una antología digital que estamos editando por entregas, donde ya están los versos de estos tres poetas con un breve prólogo. Todo esto en la página de Gestos de la Poesía. Los esperamos la semana entrante también con otros poetas. Consulten la programación y no dejen de seguirnos en las redes del Centro Cultural de la Universidad de los Andes. No sé si quieren decir unas palabras de despedida y bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ícaro, muchas gracias a Gestos de la Poesía, a la Universidad de los Andes por esta oportunidad para uno hacer conocer lo que hace. La poesía es mi vida, es todo, y ojalá nos encontremos más adelante. Gracias, Pedro. Muchas Claro que gracias. sí. Poetes Lubov, mi prashaimся, благодарим, не знаем из лихатитис, казат, как пазлене слова. Ну, я желаю всем удачи, скажу благопожелание шорское народное. Каштарам узах ползан, чаянарам мюзик ползан. Пусть ваша жизнь будет долгой, а дух высоким. Gracias, que ella pues, nos agradece y nos desea a todos los que estamos aquí lo mejor y se despide con un refrán, que tu vida sea larga y que tu aliento sea muy elevado, muy alto. Muchas gracias, poeta.